Buenos días. Gracias a Dios por este día, ¿verdad? Que nos da estar a sus pies con este bello tiempo de adoración a nuestro Señor. El Señor hace todo y es el que hizo todo por nosotros. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra que tú ya has hablado, Señor, desde la antigüedad, Señor, y que ahora nos quieres recordar, mi Dios. Mi Padre hermoso, mi Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, a tu enseñanza, mi Señor. Y mi Dios precioso, te pido que en esta mañana, mi Dios, seas tú el que hablas, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, nos disponemos con un corazón limpio, en santidad, mi Señor, para escucharte, mi Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y bueno, el tema que este día el Señor inspiró se llama Esfuérzate y sé muy valiente. Es un tema que ya desde el título es un reto. Es un reto, pero el Señor quiere hablarnos, el Señor quiere bendecirnos con este tema, con esta palabra. Y primero comenzar con una definición. En nuestro idioma la palabra esfuérzate, según la Real Academia Española, es un verbo que está en forma imperativa, positiva, reflexiva, reflexiva hacia nosotros mismos. Debemos de aplicarnos esta palabra. Y es hacer esfuerzos física o moralmente para conseguir un fin. Es una acción que debes ejercer para alcanzar la finalidad de ese esfuerzo. Por ejemplo, podríamos pensar en varios ejemplos en los que cada día nos esforzamos. Por ejemplo, el día de hoy tuviste que esforzarte, a lo mejor pararte muy temprano para estar aquí, escuchar la palabra, a lo mejor haber dejado en tu casa todo preparado, el desayuno listo para que tu familia desayune y no quede también descubierta. Hay varias cosas en las que una mujer se está esforzando. O quizás empezó no nada más el día de hoy o ayer, sino desde toda la semana, para que el día de hoy pudieras estar aquí. Toda la semana haber hecho tus compras de mercado, haber hecho cada día las tareas en casa. Y bueno, son retos de cada día, de estarnos esforzando, de estarnos dedicando a lo que Dios nos pide. O como estudiantes o trabajadoras que están en sus trabajos, esforzarse para que salgan bien las cosas, para ser un buen ejemplo de cristianas en el trabajo, esforzadas, dedicadas, que el Señor vea que todo lo haces para Él, ¿verdad? Es algo especial que el Señor pone. O también el esfuerzo que puede hacer una persona enferma. Quizá los costos, los gastos, el tratamiento doloroso que pueda pasar una persona que está enferma, es un esfuerzo para poder llegar a esa sanidad. Esa sanidad es la meta. Así nosotras vamos viendo nuestras metas, tenemos que tener metas. Y esta palabra esfuérzate también tiene sinónimos como esmerarse o desvivirse, es mostrar incesante y vivo interés en eso que quieres conseguir. Luchar, procurar, entregarse al trabajo con solicitud, con pasión, poner gran cuidado y atención en lo que se tiene a cargo o se desea hacer o conseguir. Y también podemos entender esto como esmerarnos, entregarnos, tener cuidado. Y lo opuesto es desistir, abandonar, apartarse, claudicar. Eso es lo opuesto a esforzarnos. El claudicar, el decir, no lo voy a hacer. Ahí estamos claudicando. Y la palabra valiente, aunque en el español es más limitado nuestro idioma español que en este caso el idioma hebreo, vamos a ver más adelante con la palabra específica del versículo lo que nos quiere decir el Señor con ser valiente. Y bueno, vamos a comenzar a estudiar. Vamos al pasaje del libro de Josué, capítulo 1, versos 6, 7, 8 y 9. Y comenzamos Josué 1. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y hay algo interesante aquí. ¿Quién está hablando esto? El verso 1 nos dice quién está diciéndole estas palabras al hombre que está recibiéndolas. Es Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Vemos que estas palabras que hemos leído fueron palabras dadas por Dios. Dios mismo las dio, las impartió. Es una instrucción del Señor. Y en este ejemplo, ¿hacia quién las está dando? Las está recibiendo Josué. Estas palabras las está dando Dios hacia Josué, hijo de Nun, dice el versículo. Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Y Josué fue un guerrero, fue un hombre de fe. Él ya había sido probado en varias batallas anteriores. Cuando le dijo esto, Dios ya había hecho muchas proezas, pero Dios le seguía diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque no depende de nuestra fuerza, depende de la fuerza que Dios nos da. Este hombre Josué era un hombre de Dios y fue un leal servidor de Moisés. Su nombre era Oseas, que significa salvación. Y Moisés cambió su nombre a Josué, que significa Jehová es salvación. Él iba a representar lo que el Señor iba a hacer por su pueblo. Algunos comentaristas se refieren a Josué como un tipo de Jesús que guía al pueblo de Dios hacia el cumplimiento de las promesas divinas. El Señor nos ha dado promesas, nos ha traído, nos espera que nos vaya bien. Y vemos qué fue lo que le dijo Dios a Josué. Y bueno, algo que notamos es que en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas, los jueces, los reyes, los sacerdotes, como vemos en Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesús nos dio su palabra, su ejemplo, y nos envió al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y el Señor Jesús es quien quiere hablarte a ti el día de hoy. El Señor Jesús dijo: los que en verdad son bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dice Lucas 11:28. Escuchar sus palabras. Debemos estar atentos a las instrucciones que Dios nos da. Las palabras esfuérzate y sé valiente las escuchó Josué más de 3 veces, porque ahorita leímos 3 veces, ¿verdad? Pero anteriormente Josué ya lo había estado escuchando. En el Antiguo Testamento la palabra esfuérzate fue mencionada al menos 290 veces y la palabra valiente 41 veces. Esta palabra en el original hebreo, esfuérzate, significa fijar en, agarrar, ser fuerte, fortalecer, animarse, abrazar, afirmar, resistir, mantener, prevalecer. Estar insistentemente dedicado, reedificar, entre otros significados. Y en este pasaje, en su idioma original, valiente, significa estar alerta físicamente o mentalmente.
Podemos estar en un lugar físicamente, pero si nuestra mente está en otro lado, ya dejamos de estar alertas. Tenemos que estar alertas en el lugar donde estamos, en el tiempo donde estamos. También significa afirmar, alentar, aliento, ánimo. Ánimos, sean valientes, ánimo. Apresurar. Esto habla de ser diligentes. Ayudar, confirmar, consolidar, crecer. Esforzar, fortalecer, ser pujante. Y vamos a ver los propósitos por los cuales Josué debía esforzarse y ser valiente. ¿Por qué debía resistir, mantenerse, alentarse, animarse? Y regresamos a Josué 1:6. Dice la palabra: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El primer propósito que tenía Dios era que Josué repartiría la tierra que Dios prometió, y por eso tenía que esforzarse y ser valiente. Como algo antecedente, el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto por 400 años, y la tierra que Dios había jurado a los patriarcas era para ellos el lugar de paz, de libertad, de descanso. Y cuando salieron de Egipto, anduvieron 40 años por el desierto, y ese tiempo fue debido a su incredulidad. Ya cuando estaban a punto de cruzar el río Jordán para llegar a la tierra de Canaán, que es lo que en lo físico o geográfico se reconoce como la tierra prometida, cuando estaban a punto de cruzar ese río, tendrían que enfrentar muchas pruebas de confianza en Dios, porque todavía estaban los pueblos enemigos en esa tierra. Así estamos. Todavía están los enemigos en nuestra mente, los argumentos de nuestra mente. Ahí están. Y hay que enfrentarlos. Y debemos de creer a su promesa. El Señor les dijo: la tierra que yo les voy a dar, esa fue la promesa de Dios. Él ya la iba a dar. Lo único que necesitaban era tomarla. Y yo creo que a cada uno Dios nos ha dado promesas. Cuando oras, cuando estás intercediendo por tu familia, Dios te dice: yo voy a salvar a tu hijo, yo voy a salvar a tu esposo, voy a salvar a tu familia. Ten confianza en que Dios lo va a cumplir, pero esfuérzate y sé valiente. No claudiques, mantente. Josué enfrentaría a sus enemigos, pero tenía la promesa de llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Tenía que esforzarse y ser valiente para llegar a esa tierra donde fluye leche y miel. Nosotras debemos esforzarnos en pelear por nuestras familias, intercediendo. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. No dejes de orar por tu familia. Y algo interesante en este pasaje, cuando Dios le dijo: te voy a dar esa tierra, yo se las voy a entregar, aunque los enemigos estén ahí, yo se los voy a entregar. Josué ya había ido a esa tierra, ya la conocía. Josué conocía su meta. Había visto esa tierra de la que Dios le estaba hablando. Ya sabía que era una tierra fértil y abundante. Conocía su meta. Lo único que tenía que hacer era confiar en Dios, que se la daría. Y eso lo vio en Números 14:8. Estaban hablando Josué y Caleb al pueblo. Josué y Caleb fueron parte del grupo de los 12 espías que fueron a reconocer esa tierra. Y dice Números 14:8, desde el 7: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran medida buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará.
tierra que fluye leche y miel. ¿No nos ha dado eso en nuestro corazón el Señor? Esa tierra que fluye leche y miel, que es fértil en el corazón cuando estamos recurriendo a Él. Y el Señor esperaba que Josué llevara a ese pueblo a esa tierra. Esta tierra que fluye leche y miel es una expresión poética para describir la fertilidad de la tierra y la abundancia que esperaba el pueblo de Dios. La referencia a leche sugiere que muchos animales pueden encontrar pasto allí, y la mención de miel sugiere la vasta tierra del cultivo disponible, donde las abejitas podían tener muchas plantas para alimentarse y tener esa miel. Esa leche y esa miel también es un simbolismo de descanso, de tranquilidad. Josué debía esforzarse y ser valiente para llegar a esa meta, pero tuvo que hacer estrategias inteligentes con la sabiduría de Dios. Era un hombre de Dios, entregado a Dios, un hombre de fe, un hombre que creía en Dios y le creía a Dios lo que decía. Nosotras también necesitamos ir hacia la meta de Dios y pedir sabiduría a Dios para lograr llegar a esa meta. Si queremos educar a nuestros hijos, necesitamos pedir a Dios sabiduría para saberlos educar. En su palabra nos da instrucciones de cómo ser buenos padres. Y también sabemos que necesitamos entender y conocer las características de los niños. Necesitamos saber qué características tienen nuestros hijos, por qué parte de su madurez mental, emocional, física van pasando. Y es un proceso que necesitamos aprender. Si queremos llegar a esa meta de que los hijos tengan esa paz del Señor, necesitamos saber cómo enseñarlos, cómo guiarlos. O también si tenemos metas para servir a Dios, pero si no sabemos administrar nuestros tiempos, ¿cómo podríamos hacerlo? Necesitamos pedir sabiduría para tener un equilibrio. O tenemos metas como ser saludables, no queremos enfermedades. No queremos estar enfermos, pero comemos mal, azúcares, chatarra, a deshoras. Si queremos cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, debemos de tener una meta, una estrategia, un trazo de qué es lo que debo hacer cada día para llegar y cumplir esa meta. Si no soy fiel en las pequeñas tareas diarias, no voy a poder alcanzar la meta de una semana, por ejemplo. Necesitamos disciplina, orden, carácter. Y Josué se tenía que esforzar para poner por obra todo lo que Dios le mandó. Se tenía que esforzar para obedecer. Nosotras debemos esforzarnos cada día para obedecer lo que Dios demanda, porque somos parte de su pueblo. Somos parte de su pueblo. El Señor Jesús pagó por nuestra libertad, así como el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Nosotras éramos esclavas del pecado. Antes vivíamos bajo esa esclavitud. El diablo era nuestro dueño, hacíamos lo que quería el diablo. Y no teníamos ni siquiera a Dios en nuestra vida, mucho menos una meta en Dios. Pero Jesús nos compró con su sangre preciosa. Él pagó por ti y por mí. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora podemos caminar hacia esa meta de Dios, porque ya no estamos esclavos del pecado. Disfrutar de la tierra donde fluye leche y miel en esta tierra, que sea ese pedacito del cielo, como nos han enseñado. Tener ese hogar que sea placentero para la familia, que sea ese pedacito del cielo aquí en la tierra. Efesios 2:12 al 14 dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora podemos disfrutar de esa libertad, de esa paz. Podemos escuchar su voz, su guía, sus promesas. Podemos escuchar sus instrucciones. Derribó la separación entre el hombre y Dios al arrepentirnos de nuestros pecados. Nos ha hecho capaces de determinar en nuestro corazón no contaminarnos con el mundo, mantenernos fieles a nuestro Señor, porque nos ha llevado a la tierra donde fluye leche y miel, donde experimentamos su paz y su libertad. A pesar de las dificultades que podemos estar viviendo, tenemos la certeza de su salvación. ¿Puedes pensar por un momento todo lo que Dios ha hecho por ti? Desde que Dios te salvó. Puedes acordarte de cada cosa, puedes acordarte de cómo eras antes y cómo te ha ido cambiando. ¿Cómo puedes tú ir viendo las maravillas de Dios en tu corazón? Nos podemos mantener firmes en su palabra porque Él pagó por nosotros. Pero debemos resistir al pecado, mantenernos en santidad. Hebreos 2, 1 al 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y nos volvamos y claudiquemos ese propósito. Dice el verso Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Debemos dedicarnos, mantenernos, animarnos. El Señor nos alumbra con su palabra, nos guía para saber lo que es agradable a Dios y lo que es reprobable. Y debemos de ser diligentes en entender su palabra para no deslizarnos. Continuamos con nuestro pasaje de Josué 1:7. Dice el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí inicia solamente. Implica únicamente haz eso. No hagas otra cosa, solamente, únicamente esfuérzate, resiste, mantente, anímate. Y se añade este adverbio muy valiente, muy, con todas tus fuerzas, en extremo y en sobremanera. Sé valiente, ten ánimo, simplemente esfuérzate, resiste, mantente y con todas tus fuerzas estar alerta y tener ánimo. ¿Y para qué se lo dijo Dios? Vemos la parte que continúa de Josué 1:7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés mandó. Esta palabra cuidar en su original significa cercar alrededor, guardar, proteger, cuidar. Podemos entender muy bien las mamás qué significa cuidar. Tenemos a nuestro bebé pequeño y lo queremos cuidar, lo cuidamos del cambio de temperatura, que no le dé frío, que no le dé demasiado calor, que esté agradable el clima, que los tiempos de comida. Podemos entender esto como madres, como padres, de estar cuidando a la familia. Así nos pide cuidar con ese esmero de guardar, proteger. ¿Y qué vamos a cuidar? Vamos a cuidar lo que vamos a hacer, pero hay que hacer lo que Dios nos pide. Hay que actuar. Nuestras acciones son lo que vamos a cuidar. Vamos a cuidar hacer conforme a toda la ley que Moisés mandó. Y esta palabra hacer, el Señor puso en mi corazón este pasaje
Hay dos clases de personas, las que hacen y las que no hacen. Lucas 6:46. Dijo el Señor Jesús, verso 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Cuando el Señor nos pide hacer algo y no lo hacemos, es como ignorarlo. Es como decirle que no nos importa lo que nos diga. Es como negar con mis hechos que el Señor es mi Señor. Cuando tu esposo te pide algo, hacer algo, y tú lo ignoras y le contradices y haces otra cosa a lo que te pide, es una falta de respeto. Y así es con el Señor. Le decimos, Señor, tú eres mi Dios, eres mi Rey, eres todo para mí. Pero llegas a tu casa y le gritas a tu marido. O llegas a tu casa y no importa cómo está. Estamos contentas porque estábamos en la iglesia, pero la casa toda desordenada. Ahí es donde necesitamos esforzarnos en hacer lo que Dios pide, pedir sabiduría a Dios para resolver cada problema que se presenta con equilibrio. Si queremos honrar al Señor, tenemos que comenzar por escuchar lo que nos quiere decir y esforzarnos para hacerlo. Lucas 6, 47 y 48. El 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cada vez que escuchamos con atención la palabra de Dios y la hacemos, es como si estuviéramos cavando en nuestro corazón, haciendo un hoyo profundo, removiendo esa arena, quitando lo débil de nuestros pensamientos, lo débil de nuestras emociones, para poner el fundamento sobre la roca. La roca simboliza la palabra de Dios. Quitamos la arena para poner la roca que es firme e inamovible. ¿Y cómo sucede esto de cavar en nuestro corazón? Por ejemplo, una mamá que siempre está corrigiendo al hijo, pero siempre le está marcando lo que hace mal. Haces mal, nunca tiendes tu cama, siempre tienes el cuarto desordenado, nunca levantas el plato de la mesa y siempre le está marcando lo negativo, lo negativo, lo negativo. Y nunca le reconoce lo que hace bien. ¿Qué le pasa a ese niño? ¿No se desanima? Si a ustedes les están constantemente, tú te esfuerzas en hacer algo y nada más te equivocaste, tuviste un error y el único que te señalan, eso estuvo mal, eso estuvo mal. Eso desanima, desalienta, incluso llena de resentimiento. Pero esa mamá que es así, luego lee la palabra que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios 6:4. Esa mamá que de repente es nada más cuchillito de palo, de pronto lee la palabra y se da cuenta que hace mal y se arrepiente, Señor, perdóname. Me doy cuenta que no estoy haciendo como tú quieres. Perdóname, Señor. Y luego voy y le digo, hijo, perdóname porque no te estoy enseñando correctamente lo que debo instruirte. Solamente estoy dando cosas negativas. Le pides perdón a Dios y le pides perdón a tu hijo. Y te tomas el tiempo de hablar con él de lo que esperas que haga, poniéndole los medios para que sea ordenado, explicándole las tareas que debe realizar día a día, supervisándolo. Esa acción, ese hacer, así estás cavando en tu corazón. Estás removiendo esa arena débil y estás colocando la roca firme, porque estás poniendo la palabra de Dios. Estás haciendo lo que el Señor demanda. ¿Y qué pasa cuando el hombre pone fundamento sobre la roca? La segunda parte de Lucas 6:48 dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa,
pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Al hacer el mandamiento de Dios, vamos cavando profundo en nuestro corazón, quitando los argumentos, quitando la arena que estorba y colocando la roca que va formando ese cimiento, esa base de nuestra vida cristiana. Y cuando viene la inundación, es equivalente cuando viene algo inesperado. De pronto llega, cuando llega aquí una tormenta en Guadalajara, es de pronto viene la tormenta y se inunda y hace estragos, y lo hemos visto en otros países cómo está haciendo estragos, inundaciones, y vemos en las noticias que dice la persona, es que en minutos se llenó el río de lodo y ahora tenemos todo el lodo en la casa. Lo vemos en las noticias. Y así es, llega esa tormenta con ímpetu. Así pueden llegar las dificultades de momento, un accidente de momento, y ya tiene el cuerpo dañado, una parálisis, la muerte de un familiar, o de momento la pérdida del trabajo, el sustento, o la rebeldía de un hijo que te dice me voy. Pero si estamos fundamentados sobre la roca, nos mantendrá con esperanza, con confianza en Dios, porque estamos cavando en ese corazón, estamos poniendo esa roca. Dan con ímpetu, esa tempestad da con ímpetu, y ese ímpetu pueden significar situaciones muy dolorosas que nos arrasan. Pero al estar experimentados en la palabra, al ir cavando en nuestro corazón, al ir haciendo lo que Dios nos habla, nos va preparando, nos va ejercitando en esa fe, nos va dando lo que necesitamos, va poniendo ese esfuerzo y esa valentía que necesitamos cada uno. Hay situaciones que de pronto dices, híjole, no me imaginé que pudiera experimentar este dolor tan profundo, pero el Señor está ahí y lo está permitiendo porque sabe que va a haber algo mejor después. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, tener confianza en sus promesas, y esa tempestad no nos va a mover porque estamos cimentados sobre la roca. Así podremos mantenernos firmes, estables. Puede ser que algo sea muy doloroso y que esté profundamente en mi alma, en mi mente, pero mi corazón está fortalecido en Dios. Puedo experimentar esa paz de Dios. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz viene, reposa sobre cada uno. Y a veces se sorprende la gente, oye, pues te veo tranquila, ¿estás bien? No, sí, o sea, sí es algo difícil, pero Dios me dio paz, porque el Señor nos da esa paz. Oír su palabra y hacerla nos fundamenta sobre la roca, y la tempestad no nos moverá. O sea, no vamos a dejar al Señor. No lo vamos a dejar. La paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos, nos librará de estar angustiados y también nos librará de malas decisiones en tiempos difíciles. Porque cuando viene ese tiempo difícil, de pronto sientes que estás solo, de pronto te sientes en una oscuridad, no ves para dónde ir, pero el Señor te da la guía, te da la respuesta. Y te va a dar la sabiduría para tomar decisiones correctas, acertadas. Si estamos con Él, si estamos yendo a Él, si estamos haciendo lo que nos dice. Pero no nos olvidemos del otro hombre, o sea, del hombre que no hace lo que oye. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es ese hombre que no se esfuerza y no es valiente para hacer? Porque dice Lucas 6:49,
mas el que oyó y no hizo. O sea, si oímos y no hacemos, es porque no queremos hacer, porque estamos oyendo y nos están indicando lo que hay que hacer. El que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta es una casa sin fundamentos, sin cimientos. Pueden imaginarse ese cuadro donde hay una casa que no tiene cimientos. A mí me tocó ver hace poco una casa así. Porque hay constructores que por ahorrar dinero no ponen cimientos profundos. Es muy costoso poner cimientos. Quizá la parte más costosa de una casa son los cimientos, lo que está debajo. Es muy costoso un cimiento bien hecho. Y eso es el precio que también le estamos pagando, poniendo nuestro cimiento de la palabra en nuestro corazón. Y esta casa que me tocó ver, una casa enorme, muy bonita, pero no tenía cimientos. Se dieron cuenta porque se empezó a escarbar en el terreno de al lado para una construcción y se dieron cuenta que esa casa vecina no tenía cimientos. Al escarbar, constataron que era de mínima profundidad y que no cumplía con la regulación de construcción. Y los dueños eran nuevos, habían comprado esa casa hermosa, bonita. No se dieron cuenta que no había cimientos, porque por fuera nos vemos muy lindos, pero si no hay cimientos, eso sí lo conoce el Señor. Eso sí se va viendo cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad. Ahí se nota cuando hay cimientos. Y esas personas que compraron esa casa no sabían que no había cimientos y les había salido muy cara. Se las vendieron en un alto costo y cuando se dieron cuenta, lo que hicieron fue tomar medidas. Tomaron medidas para reforzar su casa porque estaba expuesta a ser destruida. Imagínense en un temblor o en una tormenta fuerte donde arrasa a veces la tierra. ¿Qué caso tendría edificar sin fundamentos si la obra sería destruida? ¿Qué caso tiene estar aquí cada sábado o cada reunión si no estamos poniendo el fundamento en nuestro corazón? Si no vamos a casa y quitamos esa arena débil y luego ponemos esa roca fuerte. Cuando estamos haciendo la palabra de Dios es cuando se está poniendo el fundamento en nuestra casa, en nuestro edificio, en nuestro hogar, en nuestra vida como cristianos. Oír la instrucción, si no la vamos a hacer, es equivalente a no querer cavar en el corazón para quitar lo que estorba. Es equivalente a desobedecer. Es equivalente a negar que el Señor es nuestro Dios. Si el Señor es nuestro Dios, entonces vamos a obedecer. Dejar la tierra en nuestro corazón sería similar a dejar esos pensamientos del mundo, a creer más lo que dice la gente, a importarme más lo que dice la gente, o a dejar esos sentimientos heridos en el alma, no venir a ser sanado, no venir a los pies de Cristo y decir: Señor, me duele tanto esto, te lo entrego. Y al momento que tú haces eso, Dios te sana porque tenemos al Consolador. No nos rehusemos a ser sanados. Dios tiene esa tierra donde fluye leche y miel, donde quiere que estemos disfrutando de su presencia, donde quiere que vivamos un pedazo del cielo aquí en la tierra. Si sabemos que tenemos amargura y oímos que Dios dice: quítese de vosotras toda amargura, Efesios 4:31, pero lo ignoramos y no hacemos nada. Decimos: no, es que a mí me hicieron y no entiendes. O me importa demasiado lo que piensen por lo que pasó. Es como dejar esa tierra débil en nuestro corazón sin colocar cimientos. Si deseamos dejar de ser como el hombre que no hace lo que Dios pide, debemos clamar al Señor que nos perdone, que nos ayude. Debemos clamar con todo el corazón. El Señor nos está viendo en todo tiempo, está con nosotros en todo momento, está contigo ahí cuando estás en tu recámara sola orando, está contigo escuchando. Puedes decirle lo que sientes, lo que piensas, tus luchas, tus batallas, tus debilidades.
tus temores. Queremos ser como ese hombre que hace. Queremos ser como el hombre que hace y pone cimientos. Si tenemos cimientos, nuestra casa no va a ser derribada, porque el Señor prometió que nos va a mantener y nos va a salvar hasta el final. Y regresamos a Josué 1:7. Nos quedamos en que solamente hay que esforzarnos y ser muy valientes para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué vamos a cuidar de hacer? Toda la ley de Moisés. Toda la ley que Moisés mandó. En Mateo 22, 37, 40, dice el título, el gran mandamiento. Verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley está resumido en estos dos mandamientos. Primero, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda la mente. En la traducción lenguaje actual dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Si tu pensamiento viene una idea que no es de Dios, Señor, quita ese pensamiento en el nombre de Jesús. De crítica, de murmuración, de celos, de envidia, en el nombre de Jesús. Te pido que me quites esos pensamientos, Señor. Y el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Notemos que el Señor es el primer lugar. Primer mandamiento, el Señor. Segundo, mi prójimo y yo estamos en segundo lugar. Mis hijos y yo estamos en segundo lugar. Mi familia y yo estamos en segundo lugar. Pero ¿cómo puedes medir que estamos haciéndolo correctamente? Si tu esposo corrige al niño por una mala conducta y tú constatas en la palabra que es correcto lo que está haciendo, porque dice el Proverbios 23:3, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Si constatamos con la palabra que estamos actuando correctamente y hacemos lo contrario, estamos escuchando que tu esposo está corrigiendo al niño, está corrigiendo por una mala conducta, y tú vas y le dices: no, le estás corrigiendo muy duro, no le hables de esa manera, por favor, no le digas eso, no, es que sabes que déjamelo a mí, yo le explico, yo sé cómo explicarle, tú no le digas nada. ¿Sabes qué? Estamos estorbando a Dios y estamos poniendo al hijo más importante que a Dios, porque dice: corrige al hijo, corrige a tu hijo para que no muera. Deja que el varón tome su lugar. Deja que haga su función de líder en la casa, de cabeza de hogar. Nosotros somos ayuda idónea que estamos cercando alrededor de él, cercando alrededor de los hijos, respaldando. Las abuelitas también tenemos bueno, yo no soy abuelita todavía, pero las abuelitas también, yo estoy aprendiendo para el tiempo que es abuelita, pero la abuelita ahí va: no regañes así al niño, por favor. Y ahí está el niño: abuelita, no dejes que me grite. No, mi amor, ¿sabes qué? Tienes que escuchar a tus papás, escúchalos. Y no se meta. Póngase a orar: Señor, dale sabiduría para que lo sepa educar, dale sabiduría a mis hijos para que puedan educar correctamente a sus hijos. Es tu descendencia. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Sobre todo está el Señor. Si te pide: deja a ese familiar, suéltalo, yo lo quiero tratar. Pero tú ahí estás, porque le amas, porque pobrecito, es que necesita. Pobrecito de mi hijo, necesito prepararle las cosas para que pueda sobrevivir cada día. Pero te dice: déjalo, impúlsalo. Pero ahí estás. Hay que hacer lo que el Señor nos pide.
Y Él va a hacer su obra en nuestra casa, Él va a hacer su obra en nuestro corazón, en nuestra familia. Dice Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, haz lo que digo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Si amamos a Dios, vamos a estar dispuestos a obedecerle. Su Espíritu estará en nosotros y nos dará la capacidad de guardar sus mandamientos. Por nosotros mismos no podemos obedecer, pero el Señor Jesús nos dio esa capacidad. Nos dio a su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la siguiente parte de Josué 1:7, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. En otras traducciones se menciona, no te desvíes de la palabra, ni a derecha ni a izquierda. Significa ser fiel. No desobedezcas las leyes de Dios. Obedece todo al pie de la letra. Y al final de ese versículo dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es el segundo propósito que Dios tiene para esforzarte y ser valiente, para que seas prosperado. Quiere que disfrutes primero esa tierra de leche y miel y también quiere que te vaya bien en todo lo que hagas en esa tierra. Si cumplimos la primera condición, tendremos esta bendición. Ser prosperado en su original significa ser inteligente, ser cuerdo, dichoso, entendido, prudente, sabio. Eso es ser prosperado, que prospere tu alma, que puedas entender lo que el Señor te habla, que puedas escuchar, que puedas hacer, que seas sabio para hacer cada cosa. Si hacemos la demanda de Dios y ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos dará inteligencia, prudencia, sabiduría, y por eso nos va a ir bien. Por esa sabiduría podemos hacer bien lo que nos demanda Dios. Podemos llegar a la meta de Dios por su sabiduría en nosotros. Y tenemos al Señor que es más sabio que los hombres, dándonos consejo, impartiéndonos sabiduría. Si tú cavas en tu corazón, sacas la arena, pones el fundamento de la palabra, pones cimiento a tu edificio, pones en primer lugar al Señor, el Señor te dará sabiduría para que te vaya bien. Y la meta de cada día será alcanzada porque Dios te ayudará. Y por último vamos a Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios dice, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo. Dios dio la promesa de estar presente y de darnos la victoria sobre nuestros enemigos, sobre los enemigos de nuestra alma, de nuestros pensamientos y de nuestros argumentos. Dios es fiel y cumple sus promesas, pero la condición es no tener temor, confiar en Dios. El primer enemigo de nuestra alma es el temor, es el miedo a lo que nos puede pasar, el miedo de equivocarnos, el miedo de fallar o el temor de lo que nos puede hacer otra persona o el temor de que algo le pase a los hijos cuando salen o a la familia. Pero debemos de vencer nuestros temores. Algunas mujeres necesitan vencer el temor de realizar bien su trabajo o de formar bien a los hijos. ¿Tienes temor de formar bien a los hijos? Pídele a Dios sabiduría. O el temor de no cumplir las metas que me he propuesto para Dios. Señor, quiero hacer muchas cosas para ti, pero no sé si lo lograré. Se levanta ese temor. O temor de que regrese esa enfermedad a tu cuerpo que ya había sido erradicada. O temor de ser débil o de estarte quejando. Hay que vencer el temor. O el temor de estar sola y que creas, no, ya no tengo identidad. Claro que tenemos identidad en Cristo. Somos hijas de Dios y Dios está con nosotras. Hay muchos miedos que enfrentar.
pero su palabra nos dice en 2 de Timoteo 1, del 7 al 9, nada más el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu valiente va a reposar en el poder de Dios y en el dominio propio, que nuestros pensamientos sean los correctos, que mi conducta y mi comportamiento sea la correcta, conforme a lo que espera Dios, que me importe más lo que piensa Dios de mí que lo que piensa el hombre. Dice Proverbios 29:25 en la traducción lenguaje actual: si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Dios nos pide confianza en Él, no ver nuestras circunstancias, no temer de lo que nos pueda hacer el hombre, pues nada pasa si Dios no lo permite. Vemos Isaías 12:2, confiamos en ti, Dios nuestro, y no tenemos miedo. ¿Podemos decirle eso al Señor? Señor, quiero confiar en ti, confío en ti, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Él es quien nos da el poder y la capacidad de seguir adelante. Nada hay oculto para Él. Él sabe cuál es nuestra batalla, cuál es nuestra debilidad. Sabe nuestros temores más íntimos, los que están en tu mente y que ni siquiera has mencionado. Él los sabe. Él sabe de lo que tenemos temor. Pero nos dice: no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Y Dios nos llama a esforzarnos y ser muy valientes, porque el Señor ha pagado nuestra libertad para no ser esclavos del pecado. Podemos disfrutar de la tierra que fluye leche y miel, ya nos la dio, pero hay que estar atentos a sus instrucciones, mantenernos firmes, alertas, animosos, mantenernos fieles y obedientes, porque poderoso es Dios para guardarnos sin mancha ni caída. Nosotras solamente debemos esforzarnos en cuidar de oír y hacer su palabra, cimentados en la roca que es firme e inamovible. Mostrar nuestro amor a Dios a través de la obediencia. Podemos tener confianza porque sabemos que Dios está con nosotras. No hay por qué tener temor o miedo, porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y dice Isaías 45:2: yo avanzaré delante de ti, convertiré los montes en llanura, romperé los portones de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Yo te daré tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. Así sabrás que yo soy Dios, el único Dios de Israel. Dios nos dice: yo estoy contigo en cada momento que respiras. Conozco el número de tus cabellos. No hay nada oculto para mí. Sé cómo piensas, sé lo que temes, pero yo quiero que te esfuerces y seas muy valiente, que confíes en mí que tengo el control de todo lo que sucede. Nada escapa de mi mano, todo está dictado. Yo mando en los cielos y en la tierra, dice el Señor. Tú eres mi amada, mi princesa, y quiero usarte. Estoy trabajando en ti como el alfarero. Eres joya en mis manos. Confía en mí, descansa en mí, dice el Señor. Y vamos a hacer un llamado en esta mañana. Si tú este día reconoces que no has estado haciendo lo que Dios te ha pedido, o incluso que ni siquiera puedes escuchar tu voz, su voz, te vamos a pedir que pases enfrente. Esta mañana queremos orar por ti. Si tú eres una mujer que tiene temores, miedos, que tienes temor de lo que va a suceder mañana, pero has entendido que la meta es vencer ese miedo, porque Dios nos ha dado su espíritu de poder, de amor, de dominio propio.
Queremos orar por ti esta mañana. Puedes pasar al frente. Gracias, Señor Jesús, por este día. Mi Señor, tu palabra nos ha reconfortado, mi Señor. Nos ha hablado, mi Señor, que solo por ti, mi Señor, podemos ser parte de tu pueblo, mi Señor. Mi Dios precioso, reconocemos que hemos pecado, mi Señor, que hemos hecho lo malo ante tus ojos, Señor. Te pedimos perdón, mi Dios. Reconocemos, mi Señor, y creemos que tú eres el Cristo, Señor, que vino, mi Señor, y pagó el precio en la cruz por mis pecados, mi Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Mi Dios precioso, te pido perdón porque he sentido temor, porque hemos sentido miedo, mi Señor. De ese temor, mi Señor, pero reconozco que tú tienes el control de todo, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor, porque tú has dado todo lo que necesito, mi Dios. Has pagado por cada una de mis hermanas, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Mi Dios, que tu poder, mi Señor, esté en nosotros cada día, mi Señor, para obedecerte, para hacer tu voluntad, mi Dios. Reconozco, mi Señor, que no he hecho lo que tú me has pedido, mi Dios. Esta mañana, mi Dios, traigo a ti, mi Señor, mis fallas, mis errores, Señor. Pero sé que tú vas a hacer algo nuevo en mí, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por lo que tú has puesto, mi Señor, en mi corazón, mi Dios. Me has dado tu salvación. Gracias, Padre hermoso. Gracias, mi Señor Jesús. Quiero caminar hacia esa tierra donde fluye leche y miel y permanecer ahí, mantenerme ahí, ser fuerte y valiente, Señor, para vencer, mi Señor, para creer en tus promesas, Padre, sabiendo que tú ya has hecho todo, mi Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, mi Padre. Amén, Señor. Gracias, Señor. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré, solo en ti, Jesús, está el poder. Solo en ti, Jesús, está el
Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Dale fuerte aplauso al Señor.